Monte Athos, invierno de 1671. Archivo recuperado de un monasterio clausurado por el silencio. Era el año 1671. Y yo ya no creía en nada. Había copiado más de 200 textos sagrados, evangelios, evangelios apócrifos, himnos, plegarias de santos olvidados. Mi trabajo era conservar lo divino, pero dentro de mí todo estaba muerto hasta que llegó ese cuaderno, sin título, sin firma, solo una frase escrita en la primera página. La intención es la huella que deja Dios cuando aún no se ha manifestado. No era un libro, era una llave, un código para abrir la realidad desde adentro. No hablaba de pedir, hablaba de recordar. No enseñaba cómo lograr, enseñaba cómo convertirse en lo que se busca. Al principio lo rechacé. No quería más palabras bonitas. Ya había probado todo. Oración, ayuno, rituales, renuncia. Pero este manuscrito no te habla a la mente, te atraviesa el alma, te obliga a mirar donde siempre evitaste, dentro. Y si tú estás aquí escuchando esto, probablemente también estés cansado. Cansado de pedir y no recibir. Cansado de repetir frases sin alma. Cansado de cargar un deseo que no se cumple y un miedo que no se va. Este audiolibro no te dará lo que quieres. Te dará algo más profundo. Te mostrará cómo convertirte en quien ya es capaz de sostener eso que anhelas. Y cuando eso suceda, la espera termina. El miedo se cae. Y la intención ya no será intención, será realidad. Quédate, no con las palabras. Quédate con lo que va a comenzar a moverse dentro de ti. Porque si escuchas esto hasta el final, ya no volverás a vibrar igual. Capítulo 1. La energía que piensa. Tu mente no es un pensamiento, es una fuerza viva en movimiento. Lo conocí en una casa que apenas se sostenía en pie, paredes de adobe, una ventana rota y una mesa de madera con marcas de fuego y tiempo. Ahí vivía Elías, un hombre delgado, casi frágil, con una barba blanca que parecía brillar cuando hablaba o cuando callaba, que era más frecuente. Decían que alguna vez fue ingeniero. Otros decían que fue monje, pero él, cuando le preguntaban, solo respondía: yo soy alguien que aprendió a no pensar por costumbre y a usar su mente como se usa el fuego. Esa frase me quedó dando vueltas por días, hasta que una noche, una de esas en las que el silencio duele más que la oscuridad, decidí regresar a su puerta. Me ofreció té, y cuando lo bebimos me dijo: hoy te voy a enseñar algo, pero no con palabras, y no porque lo necesites, sino porque, en el fondo, ya lo sabías. Me pidió que cerrara los ojos. Lo hice. Y luego, sin que pronunciara una sola palabra, empecé a sentir algo raro. Como si el aire se volviera más espeso. Como si el espacio entre él y yo empezara a calentarse, a vibrar. No había movimiento, no había música, solo una presencia, que no era externa, algo me tocaba. Pero no con las manos. Era una presión en el pecho, un pulso suave en la columna, una sensación que nunca antes había sentido, pero que, curiosamente, me resultaba familiar. Cuando abrí los ojos, Elías estaba en el mismo lugar, sereno, sonriente. ¿Qué sentiste?, preguntó. No lo sé, pero sentí algo, como si algo me atravesara. Él asintió. Eso fue mi pensamiento. No como idea, no como voz, como energía viva, porque eso es lo que somos. Pensamiento que vibra, pensamiento que moldea, energía que crea sin esfuerzo, cuando se le permite. Esa noche me regaló un cuaderno viejo. Decía: Sistema de la llave maestra, Charles F. Haanel. Y en la primera página, con tinta ya desvanecida, alguien había subrayado una frase: el pensamiento es causa. La condición es efecto. Cambia la causa, y el mundo cambia contigo.
Pasé semanas leyendo. No era un libro como los demás, no era un manual, era más bien un mapa, uno que no te decía a dónde ir, sino dónde habías estado todo el tiempo sin darte cuenta. Y entendí que todo lo que creía sobre la mente estaba incompleto. No era un lugar, no era un proceso, no era un contenedor de ideas, era un campo, un río que nunca deja de fluir, un rayo que sale de mí y toca todo lo que me rodea, incluso antes de que yo lo note. Cuando pensamos, no, estamos resolviendo, estamos creando. Cuando repetimos ideas, no estamos reflexionando, estamos sembrando. Y lo que sembramos florece, a veces como amor, otras como enfermedad, a veces como un encuentro, y muchas veces como la misma tristeza que llevamos años repitiendo. Pensé en cuántas veces había dicho no puedo, cuántas veces había sentido miedo, y ese miedo terminó volviéndose realidad, no porque el mundo fuera cruel, sino porque yo mismo lo había invocado con mi vibración. Recordé entonces lo que Elías me dijo una vez, mientras miraba el fuego. El universo no entiende tus palabras, entiende tu energía, y responde a ella como un espejo silencioso. Desde entonces me detengo más, antes de juzgar, antes de culpar, antes de repetir en mi mente lo que no quiero que siga existiendo. Y cuando algo me duele, no lo resisto. Solo me pregunto, ¿qué estoy emitiendo que necesita ser transformado? Esta es la primera puerta, una que no se abre con fuerza, sino con comprensión. Comprensión de que tu mente no es tuya. Es una corriente universal, y tú solo decides en qué frecuencia va a vibrar. Tal vez tú también lo sentiste. Ese pensamiento que nunca dijiste en voz alta, pero que se convirtió en tu vida. Y si alguna vez viste cómo todo a tu alrededor parecía estar conectado con lo que estabas sintiendo por dentro, entonces ya lo sabes. No necesitas prueba. Lo has vivido, porque la energía que piensa vive en ti y no necesita permiso para crear. Capítulo 2. Lo invisible que te rodea. Vives dentro de un campo energético que responde a tu frecuencia interna. Cuando era niño, solía acostarme boca arriba sobre el suelo, en el jardín de la casa de mis abuelos. Miraba las nubes pasar y me preguntaba por qué. A veces, podía sentir cosas sin que nadie hablara. Mi abuela decía que había personas que olían el ambiente, que no necesitaban escuchar nada para saber que alguien estaba triste, o enojado, o enamorado. Aunque en ese momento lo tomé como una ocurrencia, ahora sé que ella estaba hablando de algo real. Algo que ningún maestro nos enseñó en la escuela, el campo invisible. Años después, comprendí lo que Hanel quiso decir cuando escribió: todo ser humano vive dentro de un campo de vibración, un aura invisible que responde al tono de su pensamiento. Lo entendí, no cuando lo leí, sino cuando lo sentí en una sala de hospital. Mi madre estaba allí, sin hablar, con los ojos cerrados, y aunque no decía nada, su dolor se sentía en el aire. Lo notaban hasta las enfermeras. El ambiente era denso, como si la habitación tuviera un peso que no se podía ver, pero que todos cargábamos. En ese instante, supe que las emociones no están dentro del cuerpo. Se proyectan, se expanden, se sienten a distancia. Eso que tú sientes cuando alguien entra en una sala y cambia el ambiente. Eso que a veces no sabes explicar. Es tu sistema percibiendo el campo energético de otro ser. No vivimos solo en nuestra piel. Vivimos dentro de una esfera de energía viva que responde al estado interior que sostenemos. Cuando piensas con miedo, esa energía se contrae. Cuando piensas con gratitud, se expande. Cuando sostienes ira, se vuelve rígida. Y cuando abrazas el presente, esa energía fluye como un río que deja de empujar. ¿Y por qué importa eso? Porque el campo en el que vives no es pasivo, es magnético. Y esa vibración que sostienes
es lo que atrae tus experiencias. No lo digo como metáfora, lo digo porque lo vi. Conocí a una mujer que había sido rechazada toda su vida, y sin saberlo, caminaba como si aún esperara el rechazo. Antes de entrar a un lugar, ya pedía disculpas. Antes de hablar, ya bajaba la mirada. No decía, no me rechacen, pero su energía lo gritaba. Y el mundo, obediente, le respondía como ella esperaba, con indiferencia. Un día, cansada, empezó a cambiar su estado, no fingiendo confianza, sino respirando diferente, pensando diferente, viviendo dentro de otra vibración. Y entonces, el mundo cambió con ella, no porque el mundo haya sido nuevo, sino porque ella era nueva dentro de ese mundo. Hanel decía que la mente humana es como un sintonizador de frecuencia, y que el universo responde no a tus palabras, sino a la vibración que sostienes con persistencia. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Charles F. Hanel ahora, entiendes por qué el mismo lugar puede sentirse diferente con otra persona, por qué una casa sin nadie puede tener presencias, por qué un abrazo puede sanar, aunque nadie diga nada. No, es sugestión, es energía, es el campo invisible que todos emitimos, queramos o no. Tú no estás solo en el mundo, estás dentro de una realidad moldeada por tu frecuencia interna, y cuando sostienes por dentro lo que deseas ver por fuera, todo comienza a sincronizarse, la llamada que no esperabas, el encuentro que no planeaste, el momento perfecto que no pediste, pero que tú mismo sembraste con tu vibración, sin darte cuenta. Así que esta noche, cuando entres a una habitación, no pienses en lo que vas a decir. Piensa, ¿qué campo estoy llevando conmigo? Y si notas que no coincide con la vida que deseas, cámbialo, no con esfuerzo, sino con presencia, porque eso que llamas realidad puede que solo sea el eco del campo invisible que tú mismo estás transmitiendo. Capítulo 3. La llave que despierta la realidad. El yo soy es la corriente viva que activa el universo en ti. No sabía qué estaba haciendo con mi vida. Era una de esas etapas en que el cuerpo se mueve, pero el alma no acompaña. Trabajaba, comía, dormía, pero en el fondo sentía que nada me pertenecía. No era tristeza, era vacío. Una tarde, mientras organizaba unas cajas viejas de libros, encontré una nota arrugada entre las páginas. No era mía. Tenía años, quizá décadas allí escondida. Solo decía, lo que tú declares con yo soy, el universo, lo comienza a moldear. Nada más. Una simple frase, escrita con tinta ya desvanecida. La guardé en silencio, como quien recoge una semilla sin saber qué árbol puede crecer de ella. Días después, mientras caminaba sin rumbo, entré a una pequeña librería de viejo, y ahí, entre textos polvorientos, una portada me atrapó. El sistema de la llave maestra, Charles F. Hanelo, abrí al azar, y en esa página, subrayado con lápiz, leí: la mente universal responde al individuo en la medida en que éste reconoce su identidad como parte del todo. El nombre de esa identidad es Yo Soy. Me quedé quieto. Nunca había pensado en lo que decía cada vez que pronunciaba Yo Soy. Yo soy un desastre. Yo soy tonto. Yo soy insuficiente. Yo soy así, no puedo cambiar. Frases que lanzaba sin peso, pero que, en el fondo, llevaban consigo una orden energética, un decreto vibratorio que el universo, fiel, obedecía. Hanel decía que el yo soy no es solo una expresión, es una llave vibratoria que activa la energía universal dentro de ti. Cada vez que dices yo soy, no estás describiendo tu realidad, estás creándola, estás encendiendo una corriente, una frecuencia que empieza a atraer experiencias que confirmen esa identidad. Lo entendí de verdad la noche en que dejé de decir yo soy perdido y me atreví a decir, con miedo, con dudas, con voz temblorosa, yo soy claridad. No pasó nada espectacular al instante, pero algo dentro de mí se enderezó. Una parte interna se alineó, como si por primera vez
hubiera empujado una puerta que llevaba años esperando ser abierta. Desde entonces cambié mi forma de hablarme, no por optimismo barato, sino porque comprendí que cada declaración es una instrucción energética, que cada yo soy que emito viaja como un código a través del campo que me rodea y empieza a configurar lo que viviré más adelante. La realidad es plástica a la conciencia dominante. Charles F. Haanel. Lo dominante no es lo que repites una vez, es lo que sostienes en silencio durante años, lo que decretas con tu energía antes de abrir la boca. Vi cómo mi entorno empezó a cambiar. Relaciones que ya no vibraban con mi nuevo yo soy se fueron, otras aparecieron, y el camino que parecía bloqueado comenzó a abrirse paso por sí solo. No porque el mundo se volviera más amable, sino porque yo había dejado de declarar que no lo merecía. Así que si alguna vez te preguntaste por qué las cosas no cambian, por qué todo se repite, quizá debas mirar con más atención qué estás afirmando cuando nadie te escucha. No ante los demás, ante ti, porque eso que repites cada mañana, cada noche, cada vez que algo sale mal, eso se convierte en tu firma energética, y el universo, como espejo, solo refleja lo que tú ya estás siendo. Esta es la llave. No es mágica, es real, simple y poderosa. Elías me lo dijo una vez, antes de que nos despidiéramos para siempre. Las puertas más grandes no se abren desde fuera, se activan desde adentro, con dos palabras, yo soy y tú. ¿Qué estás creando cada vez que hablas de ti? Si alguna vez dijiste algo que luego se volvió cierto, aunque no supieras cómo, ya lo sabes. La llave siempre ha estado en tu boca y en tu energía. Capítulo 4. Atraes lo que irradias. Tus deseos no llegan por azar. Los has estado llamando con tu energía. No recuerdo cuándo fue la primera vez que deseé algo, pero sí recuerdo la primera vez que sentí vergüenza por desearlo. Tenía 9 años, y en medio de una comida familiar, alguien me preguntó qué quería ser cuando creciera. Yo respondí sin pensarlo: quiero ser alguien que pueda cambiar el mundo con su voz. Hubo una pausa incómoda, luego risas, y uno de mis tíos dijo: mira tú, el profeta, mejor aprende a cambiar tus notas primero. Desde ese día, cada vez que deseaba algo, lo escondía, lo envolvía en dudas, lo disfrazaba con sarcasmo, como si desear profundamente fuera una falta de humildad. Pasaron años. Deseé amores, trabajos, caminos nuevos, pero casi siempre en silencio, como si pedirle algo a la vida me convirtiera en alguien que exigía demasiado. Hasta que un día, leyendo a Haanel, encontré una frase que me detuvo. El deseo es la fuerza de atracción en su forma más pura. Lo que deseas con intensidad ya está vibrando hacia ti, si tú eres capaz de sostener esa frecuencia. Y entonces lo comprendí. El deseo verdadero no es un capricho. Es una llamada, una frecuencia que parte de ti, y que el universo ya ha empezado a responder. Me acordé de una mujer que conocí en un viaje. Ella llevaba años visualizando un bosque, un lugar con una casa pequeña, un lago cerca y muchos pájaros al amanecer. Nunca había estado en un sitio así, pero cada noche lo imaginaba, cada día lo sentía, hasta que, sin buscarlo, una amiga la invitó a acompañarla a un retiro, y allí estaba, exactamente ese bosque, exactamente esa casa, exactamente ese lago. No había hecho un plan racional, no lo había logrado en el sentido clásico, solo había sostenido la vibración de algo que amaba, hasta que la vida encontró el camino para unirla con su frecuencia. La atracción no ocurre por voluntad externa, sino por resonancia interna. Charles F. Haanel, tú no atraes lo que deseas con la boca, lo atraes con lo que irradias sin darte cuenta. Si pides amor, pero vibras en carencia, atraes ausencias. Si pides abundancia, pero vibras en duda, atraes escasez con forma amable. Si pides paz, pero piensas en guerra interna todo el día, atraes distracciones que solo maquillan tu caos. No se trata de fingir, no se trata de repetir frases vacías,
Se trata de convertirte en la frecuencia de lo que quieres vivir. Recuerdo que Elías, ese sabio silencioso que me hablaba con la mirada, una vez me miró fijo y dijo: todo lo que tú estás buscando ya te está buscando a ti. La pregunta es, ¿vas a seguir emitiendo estática o vas a permitir que la señal sea clara? Y entonces entendí que cada vez que deseo algo de verdad, no desde la ansiedad, sino desde la certeza, mi cuerpo cambia, mi energía cambia, mi día cambia. Y si soy capaz de mantenerme ahí, en esa frecuencia, el universo responde, no con magia, sino con coherencia energética. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si tú mismo has alejado muchas cosas que deseabas, solo porque no creíste que eras digno de vibrarlas? ¿Qué si esa idea, esa persona, esa oportunidad ya tocaron tu puerta, pero tú no estabas sintonizado? No hay castigo, solo hay espejo. Y si aprendes a emitir con claridad, sin contradicciones, sin doble mensaje emocional, entonces verás que la vida no tarda. Solo espera a que te vuelvas igual a lo que pides. Por eso este libro no es para desear más, es para ser más, para recordar que lo que viene resuena contigo y lo que se va también. ¿Alguna vez te pasó que deseaste algo profundamente y luego sucedió sin explicación lógica? Si sí, coméntalo. Tal vez alguien que lo lea esté deseando lo mismo. Capítulo 5. La imaginación. Energía en construcción. Hay una edad en la que nos enseñan a dejar de imaginar. No lo dicen así, claro, pero comienzan a premiarte más por memorizar que por soñar, por repetir que por crear. Y poco a poco, esa parte tuya que veía mundos en las nubes empieza a apagarse, o mejor dicho, a esconderse. Yo solía imaginar mucho. Podía ver ciudades enteras detrás de los árboles, inventar voces que nunca existieron y sentir, en silencio, que todo lo que soñaba era tan real como lo que tocaba. Hasta que un día alguien me dijo: eso no existe, deja de inventar. Y sin saberlo, una parte de mí, la más viva, comenzó a morir. Pasaron años, y un día, leyendo a Charles F. Hannell, encontré una frase que me dolió y me despertó al mismo tiempo. La imaginación es la forma más elevada de vibración mental. Es el plano donde comienza toda creación. Me detuve, volví a leer, y por primera vez en años, sentí que alguien me devolvía una parte de mí que yo mismo había enterrado. No era poesía, era ciencia espiritual. La imaginación no es una fantasía, es una frecuencia, una energía en construcción, un plano en el que comienzas a moldear lo que luego llegará a tu realidad física. Volví a practicar. Cerré los ojos y empecé a imaginarme diferente, más ligero, más confiado, más abierto, no como quien miente, sino como quien recuerda. Me visualicé caminando con presencia, riendo sin miedo, viviendo en una casa que aún no existía, pero que podía oler, tocar, recorrer. Y cuando abrí los ojos, todo era igual. Pero yo no lo era. Y lo más extraño fue que, días después, las cosas alrededor comenzaron a moverse. Pequeños cambios, personas que no veía hace años, llamadas que no esperaba, sensaciones que no podía explicar. No porque la magia haya entrado, sino porque yo comencé a vibrar como si ya estuviera allí. La mente visualiza antes de materializar. Lo que no se ve ya está siendo creado en lo invisible. Charles F. Hannell. Recuerdo que Elías una vez me dijo: lo que no te atreves a ver dentro, nunca se atreverá a tocar tu puerta fuera. Y tenía razón. Nos volvemos demasiado lógicos, demasiado realistas, demasiado maduros como para imaginar con el corazón encendido. Pero lo que olvidamos es que el universo no responde a lo que ya es, sino a lo que te atreves a sentir como si ya fuera.
Cada vez que visualizas desde el alma, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, el campo alrededor de ti comienza a organizarse en otra dirección. Esa es la fuerza creadora, la que no necesita herramientas, solo imágenes internas sostenidas con certeza. No es fácil al inicio, porque la vida insiste en mostrarnos lo que es. Pero si sostienes la visión, si mantienes el sentimiento de que ya está hecho, la materia obedece. Una vez imaginé algo por semanas, cada noche, cada mañana, y cuando finalmente sucedió, me pareció tan natural, que ya no me sorprendió, porque yo ya lo había vivido por dentro muchas veces. Así funciona. La imaginación es la sala de espera de la realidad. No creas lo que imaginas. Imaginas lo que estás a punto de crear. Si alguna vez soñaste algo tan fuerte que te dolió abrir los ojos y ver que no estaba, no lo olvides. Eso que viste no era un error. Era un mensaje, un plano entregado a tu alma para que empieces a construirlo desde dentro. Hoy, si quieres, vuelve a imaginar. No importa la edad. No importa cuántas veces te fallaron. No importa si nadie más cree. Cierra los ojos y siéntelo como real, porque en lo invisible ya lo es. Capítulo 6. El silencio que carga tu campo. El pensamiento sin ruido es más potente que 1000 palabras. Recuerdo una vez que me perdí en el bosque. No fue por kilómetros, fue por dentro. Estaba en medio de una caminata sin prisa, pero con la mente llena. Pensamientos repetidos, dudas, planes, como si mi cabeza fuera un tren sin frenos. En un punto me senté, no porque quisiera descansar, sino porque el peso de mis propios pensamientos ya era demasiado. Cerré los ojos, no para meditar, solo para rendirme, para ver si, por un instante, el mundo dejaba de gritarme cosas. Y fue ahí donde ocurrió. No hubo revelación, no hubo visiones, solo silencio. Pero no era un silencio común, era un espacio, como si entre pensamiento y pensamiento hubiera una sala secreta, un lugar donde nada exige, nada pide, nada lucha, solo hay presencia. Hanel decía, el poder se manifiesta en el reposo. La vibración más alta nace en el estado de quietud. Y en ese instante, lo entendí sin tener que analizarlo. El silencio no es vacío, es energía viva que se organiza. Volví al bosque varias veces después de eso, pero no para caminar, sino para estar. Aprendí a cerrar los ojos no para escapar del mundo, sino para entrar en él sin distracciones. Y comencé a notar algo. Cuanto más callaba por dentro, más claridad aparecía. Cuanto menos pensaba, más cosas se resolvían. Y cuanto más me entregaba a la quietud, más fuerte era la corriente que sentía desde el centro del pecho. Elías, el sabio de mirada quieta, una vez me dijo, el mundo grita, pero lo que cambia tu vida siempre llega en susurros. Y tenía razón. Hoy sé que el ruido mental es una barrera, que esa voz que insiste en planearlo todo, en explicarlo todo, en tener razón, es también la que no deja que la energía creativa se manifieste con libertad. Porque la energía viva no necesita instrucciones, necesita espacio, silencio, un contenedor vacío donde pueda fluir y empezar a ordenar tu vida sin que la interrumpas. ¿Sabes por qué muchas personas no logran manifestar lo que desean? No es por falta de deseo, ni de visualización, ni de fe. Es porque no saben quedarse en silencio. No saben permanecer en ese punto en el que la mente no lucha y el alma comienza a hablar. Recuerda esto, la creación ocurre entre pensamientos, en el espacio, en la pausa, en el lugar donde no estás pensando en cómo hacerlo, sino simplemente siendo. Comencé a practicarlo cada noche. Apagaba todo.
Me sentaba en silencio y no pedía nada, solo observaba el aire, el latido, el instante, y sin buscarlo, comencé a sentirme más fuerte. No como quien acumula cosas, sino como quien se llena de sí mismo. A veces el silencio te dice cosas que ninguna oración puede contener. Y si aprendes a permanecer en él sin prisa, sin miedo, verás cómo, lentamente, la vida comienza a organizarse por dentro y luego, por fuera. El silencio no es pasividad, es energía cargando, es vibración afinándose, es Dios respirando dentro de ti, sin que tengas que pedirle nada. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese momento donde todo en ti se detiene y sin saber por qué, sabes que todo está bien. Sí. Entonces ya conoces el campo y sabes que no necesitas gritarle a la vida, solo necesitas sintonizarte. Capítulo 7. La vibración del pensamiento. Yo pensaba que los pensamientos eran como humo, algo efímero, intangible, que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Hasta que una noche descubrí lo contrario, y fue con una persona que no decía nada, pero que pensaba demasiado fuerte. Era una enfermera de guardia, en un hospital viejo donde mi padre estaba internado. Yo dormía en la misma habitación, en una silla incómoda que nunca entendí por qué llamaban reclinable. Esa noche no podía dormir, no porque tuviera miedo, sino porque algo en el aire estaba extraño, cargado. No había sonidos, no había nadie hablando, pero se sentía un peso, como si algo estuviera empujando la atmósfera desde adentro. Me levanté a caminar y la vi a ella, sentada en silencio, con la mirada perdida, sin moverse, pero su energía estaba gritando. No sé cómo lo supe, solo lo sentí. Su pensamiento era denso, doloroso y de alguna forma tangible. Ese fue el día que confirmé algo que ya intuía. Los pensamientos no se quedan en la mente, salen y viajan y tocan y cargan el espacio a su alrededor. Días después, encontré esta frase de Charles Haanel: todo pensamiento tiene una frecuencia. Esa frecuencia determina su forma y su dirección. Imagina que cada vez que piensas algo, bueno o malo, estás soltando una flecha energética, una vibración que tiene un rumbo, un destino y un efecto. No lo ves, pero está ocurriendo. Tus pensamientos no se pierden, se imprimen en la red energética que te rodea y, en el tiempo correcto, vuelven, transformados en hechos, personas, sensaciones o lecciones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas situaciones se repiten? ¿O por qué atraes un cierto tipo de relación, de conflicto, de desenlace, una y otra vez? No es castigo, no es mala suerte, es vibración no resuelta, es pensamiento que no se ha transformado. Y lo más sorprendente es esto: lo que piensas con fuerza y emoción empieza a tomar forma antes de que tú lo veas. Haanel Elías. Sí, otra vez él, me decía, tus pensamientos son como escultores ciegos, dan forma a tu vida sin que tú los observes, pero tú les diste la herramienta y el permiso. Desde que comprendí esto, me volví más responsable con lo que pienso, no como quien se vigila con miedo, sino como quien elige con conciencia qué energía quiere emitir al mundo, porque ahora sé, lo que sostengo en mi mente ya comenzó a manifestarse. Y si no me gusta lo que veo allá afuera, no culpo al mundo. Cierro los ojos y empiezo a cambiar la forma desde adentro. Lo hermoso es que esto no se trata de controlar todo. Se trata de afinar tu vibración como un instrumento que, cuando está afinado, armoniza con todo lo que lo rodea. Y entonces la vida fluye. Los conflictos desaparecen. La gente adecuada aparece. Las respuestas llegan sin buscarlas. No por suerte, sino porque ya estabas vibrando en la misma frecuencia que ellas. ¿Y tú? ¿Qué estás pensando con fuerza hoy? ¿Qué emoción estás alimentando en silencio? Porque eso que sientes más veces al día
ya se está organizando para visitarte mañana. Si esta idea te resuena, escríbelo abajo. Quizá, al leerlo, otra persona también despierte. Capítulo 8. El puente de la energía consciente. A veces pensamos que la vida ocurre por coincidencia, por suerte, por contactos, estudios, currículums. Y sí, a veces esas cosas importan, pero no explican todo. Yo conocí a alguien que consiguió lo imposible. Y lo logró sin influencias, sin dinero, sin credenciales. Solo con algo que no se enseña. Una vibración alineada. Se llamaba Andrés. Vivía en un pueblo olvidado y soñaba con dar charlas a miles de personas, no porque quisiera fama, sino porque algo en su pecho le decía que su voz podía ayudar. Pero no tenía cómo, no tenía a quién, no tenía dónde, así que hizo lo único que sabía hacer: visualizar y sentir. Cada mañana se sentaba frente al río, cerraba los ojos y se veía ahí, en un escenario que aún no existía, sintiendo los aplausos, viendo las luces, hablando con verdad. No lo hacía por obligación, lo hacía con fe, con amor, con certeza, y lo hizo cada día, durante 5 años. Un día, sin aviso, un turista se perdió cerca del río. Andrés lo ayudó a regresar a su camino. Conversaron. El hombre resultó ser un organizador de eventos. Le gustó cómo hablaba. Lo invitó a una charla pequeña. Esa charla lo llevó a otra, y esa a otra. Y hoy, Andrés es el mismo que vi hace poco en un auditorio lleno. Cuando lo abracé, le pregunté: ¿cómo hiciste? Y me respondió: yo no hice nada, solo me convertí en lo que ya era, por dentro. El puente lo construyó la energía. Eso es lo que Hanel llama el puente de la fe vibratoria. El camino que se crea cuando pensamiento, emoción y certeza se alinean. No es magia, es orden universal. Cuando tú vibras en una dirección sin contradicción, la realidad responde alineando los eventos necesarios. No te preocupes por el cómo, ocúpate del quién, y el cómo vendrá solo. Charles F. Hanel. Mucha gente quiere resultados, pero caminan con miedo, o dudan, o sienten que no lo merecen, y esa contradicción bloquea el puente, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu energía sostenida. Yo mismo lo viví. Una vez deseaba profundamente un nuevo comienzo, una nueva ciudad, un proyecto nuevo, pero en el fondo me sentía inseguro, y por más que lo pedía, nada pasaba, hasta que trabajé en eso, en alinear el pensamiento con la emoción, y la emoción con la certeza. Y entonces todo cambió: un correo, una llamada, una oportunidad inesperada. Todo llegó, como si ya estuviera esperando que yo me decidiera, porque esa es la verdad. La vida no te espera, te responde. ¿Quieres construir un puente hacia algo nuevo? No busques afuera, no corras sin dirección. Detente, siéntelo, cree, y si logras sostener esa vibración sin ansiedad, sin necesidad de comprobar nada, entonces, un día, sin aviso, el puente estará frente a ti. No porque apareció, sino porque siempre estuvo ahí. Solo necesitaba que tú llegaras con la frecuencia correcta. Si alguna vez viviste algo así, algo que llegó justo cuando lo necesitabas sin explicación, cuéntalo en los comentarios. Tal vez, al compartirlo, estés ayudando a construir el puente de alguien más. Capítulo 9. Dormí como si ya fuera y desperté distinto. Cuando era niño, mi abuela me decía: antes de dormir, cuida tus pensamientos, los sueños escuchan y el mundo también. Yo sonreía, no entendía qué quería decir, pensaba que eran cosas de viejos, pero con el tiempo comprendí que estaba hablando de algo real. Hay un momento del día que casi nadie valora, ese instante justo antes de cerrar los ojos, cuando el cuerpo se rinde y la mente, en silencio, se vuelve porosa.
Ahí, en ese espacio, tu vibración no discute, no juzga, solo recibe. Y lo que sostienes en ese momento entra directo al campo que organiza tu realidad. Hanel decía, el estado mental antes de dormir es una de las formas más puras de conexión con la mente universal. Es ahí donde los pensamientos se graban con más fuerza. Lo descubrí en una etapa difícil. Estaba lleno de deudas, confundido, inseguro. Cada noche, antes de dormir, me repetía cosas como, no sé qué hacer, todo va mal, nunca saldré de esto, y sin saberlo, estaba sembrando esa energía justo donde más fuerza tiene, en el umbral del sueño. Y claro, cada mañana despertaba igual o peor. Como si la noche me hubiera enseñado a seguir sufriendo. Hasta que un día, en una lectura nocturna de Hanel, encontré una indicación simple, casi escondida. Antes de dormir, visualiza la realidad que deseas como si ya fuera real. No desees. Siente. Esa noche lo probé. No fue fácil. La mente se resistía, pero persistí. Me imaginé en paz, con claridad, con todo resuelto. Y más que verlo, lo sentí, como si ya fuera cierto. Me dormí así, y cuando desperté, algo en mí había cambiado. No el mundo, no mis circunstancias. Yo tenía menos miedo, más ideas, más presencia. Y esa mañana, sin esperarlo, recibí un mensaje que cambiaría mi rumbo. Desde entonces, convertí el sueño en un ritual sagrado. Ya no me duermo con los problemas. Me duermo con el resultado, no como ilusión, sino como vibración, como quien le entrega al universo la versión final y se olvida del resto. Cuando el pensamiento y la emoción se combinan al dormir, el subconsciente actúa como un motor silencioso. Charles F. Hanel Elias lo decía más simple. El universo cocina de noche lo que tú sembraste en el último suspiro del día. Y tenía razón. Hoy sé que cada noche es una semilla y cada mañana es la cosecha. ¿Te has dormido alguna? ¿Ves con rabia y despertado agotado? ¿O te fuiste a la cama en paz y al día siguiente todo fluyó? Ahí está la prueba. No necesitas oraciones complejas ni visualizaciones eternas. Solo necesitas una emoción real y un pensamiento claro. Siente como si ya lo tuvieras y duerme así. Hazlo esta noche. Hazlo con fe, no con urgencia. Hazlo como un niño que ya sabe que lo que pidió viene en 1900 camino, y verás cómo, poco a poco, la vida empieza a obedecer, no a tus palabras, sino a tu última energía del día. Capítulo 10. Todo es conciencia. Incluso Dios. Durante mucho tiempo, cuando hablaban de Dios, yo miraba al cielo. Esperaba alguna señal. Una brisa que dijera, estoy contigo. Un rayo de sol que confirmara que todo tenía sentido. Pero las señales no venían como yo las pedía. Y entonces pensaba, quizá Dios está ocupado, o lejano, o simplemente no está, hasta que empecé a entender algo diferente. No por una religión, no por un milagro, sino por una idea tan simple que al principio la rechacé por parecer obvia. Dios no está fuera. Dios está en lo que tú eres. Hanel lo dijo sin adornos. Todo es mente, todo es conciencia. Y la mente universal, que algunos llaman Dios, está presente en ti como pensamiento consciente. Esa frase me cambió. No necesitaba templos, ni rituales. Solo necesitaba mirar hacia adentro. Y ahí estaba, no como una voz, no como un rostro, sino como una vibración sutil, que solo se percibe cuando te vacías de todo lo demás. Recuerdo una tarde caminando por un campo abierto. Me detuve a ver cómo se movían los árboles, cómo el viento no se veía, pero transformaba todo a su paso. Y ahí lo entendí. Dios es como el viento. No se ve, pero se siente en lo que toca. Y yo era parte de eso que estaba siendo tocado. Elías, en una de sus últimas conversaciones,
Me lo dijo con una calma que dolía. Si buscas a Dios en las palabras, lo perderás. Pero si lo buscas en el momento en que dejas de resistir, lo encontrarás. Y entonces comencé a verlo en todos lados, en la sonrisa de un extraño, en la sincronía de los acontecimientos, en las ideas que llegaban cuando más lo necesitaba, en el silencio que aparecía después del caos. Dios no se manifestaba como milagro, se manifestaba como presencia, como conciencia activa. Hanel decía, la conciencia es la única realidad, y tú eres un punto de expresión de esa realidad infinita. Eso me dio paz, porque entendí que no necesitaba pedirle nada a un ser externo, solo necesitaba alinearme con lo que ya está vivo dentro de mí. Cuando medito, no hablo con alguien que está en las nubes, me encuentro con lo que soy cuando dejo de ser quien finjo ser. Y si todo es conciencia, entonces cada pensamiento es sagrado, cada intención tiene poder y cada emoción sostenida es una oración en movimiento. No necesitas repetir el nombre de Dios para estar cerca de Él. Solo necesitas estar presente, estar despierto, estar en paz. Y entonces, desde ese estado, descubres que tú también eres creador, no por arrogancia, sino porque fuiste hecho de la misma sustancia, conciencia pura. Así que la próxima vez que sientas que estás solo, recuerda esto. No estás buscando a Dios. Estás buscando reconectar con la parte de ti que nunca se desconectó de Él. Y si todo lo que llamamos espiritualidad no es más que el arte de recordar eso, si esto te resonó, dilo, no como testimonio, sino como espejo para alguien que aún lo busca afuera. Capítulo 11. Cuando el deseo te elige a ti. Hay momentos en la vida en que algo nos arde por dentro, pero no sabemos por qué. No tiene lógica, no es práctico, no es conveniente, y sin embargo, nos llama. A mí me pasó con la escritura. Nunca quise ser escritor. No era mi plan. No había libros en mi casa, no tenía referentes. Pero un día, algo dentro de mí quiso salir, y no lo entendía. Solo sabía que si no lo escribía, me enfermaba, como si las palabras me quemaran desde dentro si no les daba salida. Hanel tenía una forma elegante de explicar esto. El deseo es la expresión del alma en expansión. No todo lo que deseas viene de ti. Hay deseos que vienen del todo, queriendo experimentarse a través de ti. Eso cambió mi vida. Me hizo entender que algunos anhelos no son un error, ni un capricho, ni una locura. Son instrucciones vibracionales, susurros del universo que solo tú puedes ejecutar. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido alguna vez un impulso por hacer algo, aunque nadie lo entienda? Aunque tú mismo no sepas cómo explicarlo. Ese deseo quizá no era tuyo. Era un fragmento de conciencia queriendo nacer en este plano, a través de ti. Charles F. Hanel decía que todo en la vida tiene una forma mental antes de volverse materia, y que los grandes inventos, obras, decisiones y caminos fueron primero ideas suspendidas en el campo, esperando a que alguien estuviera vibrando lo suficientemente alto para recibirlas. Tú no creas tus grandes ideas, tú las sintonizas, y cuando una de ellas te alcanza, no puedes ignorarla, puedes intentar hacerlo, pero su peso te perseguirá en los sueños, en los silencios, en los días grises donde nada parece tener sentido. Elías una vez me lo resumió así: cuando el universo quiere moverse, no grita. Solo enciende un deseo dentro de alguien que está listo para cambiar. Y eso fuiste tú. ¿O no? Tú también lo has sentido. Ese impulso que no podías explicar, esa idea que te visitó tantas veces que terminó pareciendo tuya, ese camino que nadie más tomó, pero tú no podías evitar mirar. No estás loco, estás siendo elegido, no por un destino místico, sino porque ya estás vibrando en la frecuencia exacta del propósito que te corresponde. ¿Y qué pasa si ignoras ese deseo?
Nada, al principio, pero poco a poco todo pierde sabor. Y un día, sin entender por qué, te sientes vacío, aunque aparentemente lo tienes todo, porque ese deseo no era solo un proyecto, era tu ruta de expansión, y cuando no la tomas, el alma se empieza a encoger. ¿Quieres un consejo? Escucha ese deseo, aunque te dé miedo, aunque no sepas por dónde empezar, aunque nadie más lo entienda, porque si te eligió a ti, es porque tú eres el único capaz de darle forma, y si no lo haces, otro lo hará. Pero tú habrás perdido la oportunidad de recordar de qué estás hecho. Así que hoy, antes de dormir, hazte esta pregunta: ¿qué deseo me ha estado buscando últimamente? Y yo lo he estado evitando, y si puedes responder, ya sabes por dónde empezar. Capítulo 12. El día. Que no quise nada, y lo comprendí todo. Ese día no fue especial. No había eclipses, no había música de fondo, no estaba en una montaña ni en un templo. Estaba solo, en mi casa, lavando un plato, y de pronto sentí algo, una quietud, una rendición sin tristeza, una certeza sin palabras. Ese día no quise nada, no deseaba más dinero, ni respuestas, ni sanaciones, ni reconocimiento, ni siquiera claridad. Solo estaba en paz. Y en ese silencio interno me di cuenta de algo que ningún libro me había explicado: que el momento en que dejas de perseguir es el momento en que te conviertes. Hanel lo dijo así: la mente que ha comprendido su unidad con el todo ya no necesita pedir, solo afirma desde la conciencia de que ya es. No se trataba de renunciar a la vida, ni de abandonar los sueños. Era otra cosa. Era la experiencia de saber que todo lo que estaba buscando ya me habitaba, no como materia, sino como vibración, como campo disponible, como posibilidad viva. Y si dejaba de interrumpirlo con ansiedad, todo eso llegaría. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, no pedí. Solo agradecí, no por lo que tenía, sino por lo que yo era. Y entonces lo comprendí. La energía viva responde mejor al que vibra desde la completitud, no desde la carencia. No necesitas estar vacío para recibir. Solo necesitas dejar de negar que ya eres suficiente. Elías, en su última carta, me escribió: tú no eres un recipiente vacío que debe llenarse. Eres una llama viva que solo necesita recordarse encendida. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en mi vida, no porque las haya pedido, sino porque dejé de vibrar como alguien que no las merecía. Y cuando haces eso, la vida se vuelve simple, los caminos se abren, las personas correctas llegan, las ideas fluyen, y lo más importante, ya no vives con miedo, porque sabes que nada puede faltarte cuando has recordado que tú eres la fuente. Este es el fin del libro, pero no del camino. Porque este libro no vino a darte un método, ni una doctrina, ni un sistema infalible. Este libro vino a recordarte algo que tú ya sabías, pero habías olvidado entre tanto ruido. Tus pensamientos son cosas, son energía viva, y lo que mantienes con intención se convierte, tarde o temprano, en tu realidad. Charles F. Hanel, si este libro tocó algo en ti, compártelo, no por mí, sino porque en cada lectura alguien más puede encender su llama. Y si alguna vez dudas, si alguna vez vuelves a sentirte perdido, repite en silencio: no necesito buscar afuera. Todo lo que soy ya es suficiente para crearlo todo. Gracias por recorrer este viaje, no con los ojos, sino con la conciencia despierta. Nos volveremos a encontrar en otra página, en otro pensamiento, en otra vibración, cuando estés listo para recordar, otra vez, quién eres. Gracias por llegar hasta aquí. Si este audiolibro tocó algo en ti, no lo guardes. Deja que su vibración fluya, porque lo que transforma también se comparte. Y si deseas ir más profundo,
ser parte de esta comunidad de almas despiertas. Puedes unirte como miembro del canal. Tendrás acceso anticipado, descarga de audiolibros y contenido exclusivo que no está disponible en ningún otro lugar. Este proyecto vive gracias a quienes lo sienten como suyo. Y si tu intención resuena con la nuestra, ya eres parte de esta biblioteca prohibida.